de Cristina Fernández de Kirchner, se lo preguntamos al gobernador Capitanich. Coqui. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Gracias por venir. Un gusto saludarte. ¿Cómo está la presidenta? ¿Cómo es el retorno? Bueno, nosotros, ¿qué expectativas tenés? Nosotros tenemos la comunicación pública, obviamente, a través de lo que se manifiesta y nosotros observamos claramente que su recuperación ha sido muy buena y ojalá Dios quiera que pueda retomar con todo el ritmo correspondiente y con los cuidados que eso significa. Y por supuesto las expectativas son siempre favorables y positivas porque queda una agenda por cumplir y una agenda muy fuerte para los próximos 2 años. Yo siempre digo que la agenda implica primero hacer más y hacerlo más rápido. Gobernador, se ha mencionado mucho tu nombre ante un eventual cambio de gabinete, incluso como ministro de Economía. No. ¿Cómo te estás viendo? No, la verdad es que creo que la presidenta tiene un muy buen equipo de gobierno y que naturalmente gozan de su confianza, de manera que nosotros simplemente creemos que nuestra responsabilidad es gobernar nuestras respectivas provincias y lo hacemos en directa relación con el gobierno nacional y lo hacemos muy bien porque creo que ninguno de nuestros distritos o nuestras provincias pueden ser gobernadas sin un respaldo tan contundente por el Estado Nacional. Pero la verdad es que quisiera retomar un poco el debate que tuviste con Carlitos Melconian, que ya se fue, pero me parece que es interesante ver... la derecha. Tenés la derecha. No, porque es un tema interesante ver lo que ha ocurrido en los últimos años en la República Argentina. En 10 años nosotros tuvimos una primera fase expansiva del ciclo, teníamos ociosidad en términos de capacidad instalada porque el país había derrumbado, entonces tuvimos superávit gemelo en términos de superávit fiscal operativo, también financiero, superávit comercial y en cuenta corriente. Y eso generó un proceso de capitalización en el volumen de reservas. Nosotros tuvimos una política contracíclica en materia de reservas a los efectos... Eso llegó a 55.000, 50.000 millones de dólares. Y aparte hubiésemos podido estar en casi 100.000 millones de dólares si no hubiésemos pagado lo que se pagó. Estrategias de amortización de deuda. Pero la verdad es que nosotros tuvimos en la República Argentina en los últimos 10 años 3 cuestiones que son contundentes y demostrables. Primero, una tasa de crecimiento expansivo de la economía que en 203 años no ha tenido este sesgo. Uno puede medirlo con todas las cuestiones, desde 5,6, 7% anual acumulativo, pero esa ha sido una expansión muy fuerte e indubitable. ¿Qué genera un crecimiento de esa naturaleza? Tensión en la estructura de precios. Y la tensión en la estructura de precios tiene que ver con 3 factores. Muchas veces la insuficiencia intertemporal de la oferta para cubrir la demanda, porque eso se produce. La regulación económica, a los efectos de evitar que estructuras monopólicas o oligopólicas generen estrategias de diferenciación de precios relativos por un sistema de imposición. Y por último, el tema de inflación por expectativas y también lo que ocurre en términos de inflación. Pero, Coqui, ¿vos reconocés la existencia de la inflación? El mismo INDEC lo reconoce. Bueno, esa inflación. No, está bien. ¿No hay otra inflación? Yo digo, sí puede... A ver, lo que creo que la tensión de precios existe. Nadie puede negar. Nadie puede negar. Uno puede tener distintos criterios de medición, pero el problema existe. Ahora bien, también yo quería decir la otra cuestión. Tuvimos crecimiento y genera tensión de precios. Tuvimos desendeudamiento, pero también tenemos un problema de energía, insuficiencia en la producción de energía. Bueno, pero ¿por qué hay un déficit energético? Porque hay una tasa de crecimiento. Usted se imagina que si no hubiese crecido la economía como crece, no hay demanda energética. Ahora, se están gastando 15.000 millones de dólares en energía. Me parece muy bien, pero también tenemos un programa de inversión de 35.000 millones de dólares para garantizar un programa de exploración y explotación con objeto de satisfacer esa demanda. Lo que quiero decir es, en economía muchas veces resolver un problema genera también la existencia de otro. Y eso también hay que entenderlo. ¿La caída de reservas es porque se pagan esos 15.000 millones? A ver, la caída de reservas tiene una multiplicidad de fuentes. También Brasil tiene 340.000 millones de dólares de reservas y una insuficiencia en materia de tasa de inversión respecto a su tasa de ahorro y en consecuencia tiene alta dependencia de flujo de capitales externos. Entonces, cada país tiene sus propias particularidades. Lo que yo transmito es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar Argentina en perspectiva. Argentina en perspectiva 2020 significa pensar en 1 millón de empleos, significa pensar en 160.000 millones de dólares de exportaciones, significa pensar entre 5,5 a 7% anual acumulativo de crecimiento, significa generar todas las condiciones para que la tasa de inversión crezca en por lo menos 3 a 4 puntos. Pero para el 2020 hace falta pasar por el 2015. Por supuesto, pero la tendencia es claramente posible. Es decir, creo que hay un puente hacia esa perspectiva que tiene que ver con cuáles son las 2 modalidades posibles de resolución de los problemas. Digo, muchos pregonan el ajuste de carácter recesivo.
Y yo creo que realmente eso es inviable desde el punto de vista político y social. ¿Usted cree que el gobierno eso no lo va a aplicar? No, y aparte es absolutamente inconducente. Los argentinos hemos Entonces, vivido ¿cuál sería la senda? Para mí hay que trascender el esquema de equilibrio macroeconómico de carácter expansivo. Nosotros tenemos hoy una posibilidad de promover una fuerte inversión pública a los efectos de lograr la asignación de recursos vía convenio país-país y estrategias de endeudamiento para inversión pública. ¿Con organismos internacionales? Puede ser con organismos internacionales, BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, BNDES de Brasil, puede ser China, puede ser Rusia. Son mecanismos que podrían invertirse en infraestructura. De hecho está pasando, ¿no? Los chinos van a construir las represas del sur. Pero eso es muy importante, ¿por qué? Porque genera provisión de energía, la provisión de energía aumenta la capacidad de satisfacción de una demanda energética. ¿Por qué Argentina no recurre al mundo? Digo, al mundo financiero. Bueno, digo, Argentina... Acá estamos. Bueno, pero Argentina tiene un proceso de negociación ya pendiente y en vías de finalización, digamos, porque hay problemas de carácter judicial a nivel internacional por defender la posición de carácter soberana. Obviamente el mundo no es tan amigable para Argentina en estas condiciones, pero sí para Bolivia, por ejemplo. Bueno, pero creo que se dan las condiciones para que Argentina también pueda generar las condiciones para normalizar su nivel de financiamiento a nivel internacional, pero no para endeudamiento corriente, sino para endeudamiento de capital. Pero el mundo está castigando, el mundo financiero está castigando a la Argentina. Sí, pero no por culpa de este gobierno. Digo, a ver, dos cuestiones que son importantes reconocer. Primero, este gobierno no originó el default. Segundo, en definitiva, este gobierno sí tuvo una posición soberana en la defensa de la renegociación de la deuda en favor de los intereses del país. En tercer lugar, hemos tenido la asignación de casi 178.000 millones de dólares para el pago regular de servicio de capital e intereses de la deuda. Por lo tanto, en estas condiciones defendemos soberanamente nuestra posición. Pero siendo un pagador, ¿por qué se desconfía de Argentina? Bueno, porque Argentina ha incurrido, a ver, cuando uno toma la historia argentina, vamos a tomar 3 episodios objetivos. 1889-1891, 120% de deuda respecto al Producto Interno Bruto, primera crisis de deuda muy fuerte. Segunda crisis de deuda, 1989-90, también 120% de deuda respecto al producto. La última, el episodio 2001-2002. Con 160%. Entonces, definitivamente hemos tenido un problema de cumplimiento, con lo cual recién lo estamos haciendo de un modo regular. Ahora, gobernador, ¿por qué habla tanto de economía y poco de política? ¿No hay un problema político en la Argentina? Digo, hay un oficialismo que no salió muy bien de las últimas elecciones, usted sí, digo, un par de colegas más. Sí. Digo, hay una presidenta que vuelve, no sabemos muy cómo viene, hay un gobierno que parece estar desorientado y hay un oficialismo que aparentemente está desorganizado, le cuesta al Partido Justicialista de tal lado, de tal otro. ¿Por qué habla tanto de economía y no de política? No, a ver, yo hablo porque tenía interés en rebatir algunas cuestiones que me parecen importantes, pero digo, en términos políticos, vamos a hablar en términos políticos. Para mí, el resultado de las elecciones del 27 de octubre determinan claramente lo siguiente. Primero, un núcleo duro de respaldo al gobierno que generó... 30%. No digo 34%, que marca una cuestión concreta. En elecciones legislativas, la tendencia del electorado es naturalmente a un cambio de agenda en términos cualitativos, y eso se dio. En segundo lugar, lo que advierto claramente es que hay mayoría en el Congreso, lo cual es garantía de gobernabilidad. A partir de esos dos atributos esenciales, la estrategia tiene que ver con las metas de gobierno en 2 años. Y las metas de gobierno en 2 años, a ver, vamos a hacer una conclusión. Si usted tuviera que hacer un resumen de 1000 medidas que aplicó el gobierno en los últimos años, ¿cuál es la síntesis que uno podría hacer? Me parece, yo destacaría 3. Primero, una reforma política sin precedentes. Primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, con fijación de fecha y un calendario y un programa electoral que da previsibilidad. Para mí eso es una reforma política de magnitud. Segunda reforma de magnitud, la ley de medios. Me parece que la pluralidad de voces es una cuestión que trasciende a este gobierno. Es una política de Estado. Tercer tema, un sendero de crecimiento de la economía como nunca lo ha tenido la Argentina en 200 años. Pero esas cosas fueron. ¿Qué es lo que va a venir? Y lo que va a venir es mantener el rumbo sobre la base de mejorar algunas... Porque usted me pregunta, un equilibrio económico, macroeconómico expansivo implica, por ejemplo, tener más inversión en infraestructura para hacer más competitivo el tipo de cambio real efectivo, para lograr definitivamente más exportaciones y empleo. Y eso me parece que es una sana política económica. Digo, es parte de la coherencia entre política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿no? Gracias por haber venido, gobernador. Fue un gusto, gracias. Sé que vino especialmente para acá. Muchas gracias. ¿Qué piensa el PRO? ¿Es una alternativa a Mauricio Macri? ¿Cómo se afrontan los aumentos del subte? Cristian Ritondo, buenas noches. ¿Cómo le va? Charlie. Mire,
fuera de agenda esto, ¿no? Durán Barba, ¿es dirigente del PRO? No. Es un consultor. Pero dice barbaridades. Hay que ver, Protagonista, Gil, personajes pintorescos. Hay cosas que en la misma frase siempre pueden salir mal. Y la verdad que yo espero y estoy seguro, porque lo conozco, por su pasado, porque tiene por el espíritu democrático, es que esto ha sido, no quiero decir en la mala intención periodista, porque no lo digo, salió del contexto en el resumen de una nota. Pero más allá de cualquier cosa es, nunca voy a compartir con nadie, no creo que lo haya hecho Durán Bárbara, que Hitler ha sido un personaje espectacular. Ahora es un asesor que habla mucho. Perdóname, esto lo digo yo. Bueno, tendremos que decir que habla menos, pero en realidad es un consultor, un hombre muy inteligente que le ha dado al PRO también mucho de un esquema y de ver. En realidad la política después la hacemos como los técnicos, ¿no? Después de la cancha vamos los jugadores. Los jugadores. ¿Y cómo ve el gobierno nacional en este momento? Yo lo escuchaba a Coqui y le tengo mucho cariño y respeto personal, pero la verdad es como que estamos viendo dos Argentinas, ¿no? Una Argentina que vieron casi más del 70% y lo expresó en su voto, y una Argentina que está viendo Capitanich, algunos más. Yo estoy viendo y comparto un gobierno donde no sabe para dónde arrancar en lo económico, un gobierno que tardó 10 años en entender que había que la deuda en infraestructura era buena. Yo lo sufrí en la legislatura cada vez que nos queríamos endeudar para obras de infraestructura que tenían que ver con el subte, que tenían que ver con el metrobús. Recién ahora le aflojaron algún permiso, ¿no? No, porque ahora lo salimos directamente nosotros, pero con obras que tenían que ver con los pasos a nivel, todo esto, el gobierno nacional siempre ha dicho endeudamiento. ¿Pero ve un gobierno desorientado o será por la falta de la presencia activa de la presidenta? Yo veo un gobierno desorientado porque hay como cosas que no coinciden con otras, ¿no? Digo, a ver, salir del cepo no significa el turismo, más allá que significa una gran cantidad. No, significa las importaciones. Yo lo que creo que tenemos que ver qué es la importación, ver el tema de la energía. El tema de la energía es un grave problema para la Argentina. Se lleva todo lo que producimos en soja y un poco más. Entonces quiere decir es que hay aquello que nos servía para la economía argentina y termina desarticulado a partir de un problema que se venía avisando que iba a ocurrir y que nadie atendió. Pero ¿cómo lo ve políticamente? Digo, yo lo veo a un gobierno desorientado, con una presidenta que vamos a ver cómo vuelve y con un oficialismo que está golpeteado. Sí, con un oficialismo que a todo aquel que le fue un poquito bien quiere ser el candidato a presidente, bueno, ¿no? Han florecido entre ayer y hoy 4 o 5 eventuales candidatos a presidente. Yo creo que no tiene conducción política, que hoy es un esquema de fuerte internismo dentro del propio gobierno, de las distintas líneas, de los distintos sectores, y que hoy va a complicar. No tener una política clara también confunde la economía, y confunde mucho más a aquellos que deben invertir, a aquellos que tienen que hacer inversiones en Argentina, y a aquellos que tienen que prestarle plata a la Argentina. Ahora, eventualmente lo que uno aprecia en el oficialismo es que hubiera dos grandes líneas, uno de aquellos que dicen, sigamos como estamos, y no hay inflación, y otra que dice, che muchachos, me parece que hay que cambiar, modificar el gabinete. ¿Cómo está olfatea? Si no entiende el mensaje que tuvo en las últimas elecciones, le va a ir muy mal. Y el mensaje es que hay muchas cosas para cambiar. El mensaje es, más allá de, como quieren expresar, la ley del medio, la pluralidad, para algunos la ley de medios solo tiene un objetivo, que es atacar al grupo Clarín y aquellos grupos que todavía no han domesticado. Entonces me parece que son distintas visiones que hoy uno puede tener de la realidad política y lo que el gobierno hacia dónde quiere avanzar. Entonces, no hay claridad en lo económico, son todas pruebas de ensayo. Bueno, hubo dos que hablaron muy bien de economía, te digo, más allá de no compartir con Capitanich, estuvo Melconian, que es uno de los hombres nuestros que más escuchamos diariamente por dónde va la economía, ¿no? Ahora, Cristian, ganaron las elecciones en Capital, bien, y Macri inmediatamente, soy candidato. Sí. ¿Por qué esa simultaneidad? Digo, ¿fue para refirmar? ¿No le creían antes? No, yo creo que los resultados, lo que hemos hecho en distintos distritos, el acompañamiento, y no ser hipócrita, porque cuando uno escucha hablar a Scioli, a Massa, a Cobo, a Sabino, sabe que quieren ser candidatos a presidentes. También la hipocresía de no decir quiero ser candidato. La verdad que nosotros creemos que el proyecto alternativo en la Argentina lo va a conducir Mauricio Macri. Decirlo el día de la elección, o decirlo cuando estamos festejando nuestro buen segundo lugar en Santa Fe, la buena elección de la Coneja Baldassi en Córdoba, el de Macalister en La Pampa, también haber compartido un triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque estamos seguros que... Ahora ese intento de ser alternativa, ¿no le falta todavía proyecto o estructura nacional?
Sin duda nos falta, y por eso creo que es bueno empezar desde el primer día a entender que tenemos un objetivo, que trabajamos para ese objetivo, que vamos a acumular para ese objetivo y a salir a trabajar en las provincias donde tuvimos presencia, no nos tuvimos un gran resultado, seguir trabajando y potenciando el trabajo que se está haciendo en todo el país. Y mostrar la ciudad de Buenos Aires como el ejemplo de lo que se puede hacer teniendo por las críticas y por lo que hemos hecho, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires tenemos la oposición gobernando los entes que auditan a la ciudad de Buenos Aires, no tenemos mayoría legislativa, tenemos política de Estado de largo avance, hemos hecho de la seguridad uno de los motivos de nuestro gobierno, o sea, este ejemplo que nosotros ponemos en la ciudad de Buenos Aires es el que, y hemos modernizado la ciudad, con medios de transporte nuevos, con cosas distintas, con wifi en las plazas. Digo, ahora, eso es lo que nosotros queremos mostrar, que hay una Argentina que se puede hacer distinta. El martes 3.50 el subte. Sí, vamos a estar subsidiando. Hay gente que dice no, los trabajadores del subte se oponen. Sí, pero los trabajadores del subte no se oponen a los aumentos, y digo, uno no tendría que ver, el sueldo de los empleados del subte aumenta al 24%. O sea, no es que no aumenta el ritmo o atan su sueldo al ritmo de lo que puede aumentarse un boleto. Entonces hay que gastar muchísimo en infraestructura. Yo acabo de recibir el día viernes la auditoría, soy presidente de la Comisión de Seguimiento de subte, aparte de presidir la legislatura, y he recibido los informes tanto de la Universidad Tecnológica como de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay mucho gasto en infraestructura para hacer. A ver, entender que tenemos filtraciones con problemas de caños de AISA en casi todas las líneas. Que tenemos problemas en volver a poner en valor las estaciones, en poner en valor los talleres, en que funcionen bien, en la cantidad de pesos que tenemos. Pero eso hace que ustedes hayan calculado que podía valer 7 pesos. A ver, el valor, si hoy tendríamos que financiar sin subsidiar desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que entender que un día para el otro el gobierno nacional dijo el subte es de la ciudad. Me dicen que ahora le van a pasar los colectivos. Lo subsidiaba, con la misma método. Lo subsidiaba y no pasó un solo peso. O sea, la ciudad tuvo que armarse para subsidiar y aparte tratar de mejorar el servicio. O sea, fue un esfuerzo no solamente de lo que hoy subsidiamos entre los 3.50 y los 2.50, porque lo que no se habla es que hay uno que es de 2.50. Que aquellos que están en planes sociales, jubilados. Que es de 2.50, hay algunos que viajan gratis directamente, digamos. Pero digo, hay uno de 2.50. Pero aquello que nosotros venimos planteando, que tiene que ser una fuerte inversión del subte para estaciones nuevas, para extender la red y demás, todo eso es una cantidad de dinero impresionante que el gobierno de la ciudad está poniendo y que lo pone a partir de que los porteños pagan sus impuestos. Ahora dicen que los colectivos se los van a transferir. La idea del gobierno nacional, que nunca ha dejado de lado, es ver cómo perjudicar al gobierno de la ciudad. Entonces todo aquello que se pudo ir sacando, sacó la seguridad en los hospitales, sacó la seguridad en el subte, sacó la seguridad en los parques, sacó, digo, todo esto que fue sacando la Ciudad de Buenos Aires, la única que se le sacó el subsidio de la iluminación, o sea, pero no es que lo sacó sobre Avenida Libertador, la iluminación pública, que es de todos, no tiene subsidio, pero tampoco lo tienen las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se va Macri a pelear la presidencia, ¿qué pasa con el PRO en la capital? ¿Quién? Bueno, ¿Qué perfil de jefe de gobierno? Va a ser jefe de gobierno. Usted, Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio Macri va a ser jefe de gobierno hasta el 10 de diciembre del 2015 y ojalá ese día asuma la presidencia. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay muchos de los que somos parte de este equipo que nos encantaría ser quien sucedemos a Mauricio Macri. ¿Quién de nosotros que sabemos lo que estamos trabajando para que el 2018 las Olimpiadas Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser un espejo, no nos gustaría estar a cargo de gobierno, o los planes y proyectos que tenemos a largo plazo que van a trascender? Todo el tema de basura y reciclado, que estamos empezando muy fuertemente ahora con plantas, con desdoblamiento por plantas, van a empezar a funcionar casi a final del gobierno de Mauricio Macri, entre que se licitan, se compran, se arman y empiezan a funcionar. Esto significa una política de Estado. La verdad que, lógicamente, Horacio, Gabriela, yo queremos disfrutar de la ciudad que viene y de potenciar aún más todos los cambios que se hicieron. Cristian, gracias por haber venido. No, Charlie, muchas gracias. Hablábamos de la imagen de la Presidente y cómo está la sociedad. Alejandro Cátero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Charlie. Bueno, mañana se supone que sabremos sobre el retorno de la Presidenta a la actividad plena